va a juzgar a vivos y muertos, y el discurso se transforma de esas ideas apocalípticas a una iglesia más amorosa. Y por eso visiblemente en las imágenes tanto escultóricas como pictóricas tiene más presencia la idea de la Virgen María. Igual aparecen otros personajes santos o santas que son parte de las historias que se cuentan para esta época y que comienzan a tener un poco de importancia. De esas historias se desprenden también las representaciones de ellos en la escultura o en la pintura. Entonces, las leyendas alrededor de la figura de un santo crecen y se van haciendo importantes como parte del discurso que maneja la iglesia ahora, y siempre con aspectos positivos, no con aspectos negativos, sino que la idea es animar a la gente que se acerque a la iglesia de nuevo, porque ya está superando la iglesia la crisis que tuvo producto del milenarismo. Entonces eso como motivación que veíamos el día de ayer, y luego pues les explicaba acerca de estas dos diapositivas sobre la escultura, y ahí pues van a tener un poco de datos resumidos sobre tipología, también el estilo que ahora tiene, que es naturalismo, el que vamos a ver, se deja la abstracción y las deformaciones propias del románico, que se dejan para un naturalismo como no se había visto antes en la Edad Media. Todavía no hay perfección anatómica, no hay utilización de un canon como lo hicieron los griegos. Eso va a aparecer en el Renacimiento. Pues, pero en esta época ya hay. Si sacáramos luego el canon o tratáramos de buscar un canon, veríamos acá que no se aplican. Los cuerpos son muy largos o muy cortos todavía, pero ya hay la idea de ir haciéndolos más naturalistas. Eso como parte. Luego están constituidos como escultura dosada, como escultura exenta también, que uno de los lugares donde más vamos a encontrar es en las fachadas de las iglesias, las denominadas portadas, y en los altares, en las partes internas de las iglesias. Los retablos van a cobrar protagonismo. Vamos a verlos también estos que son, y vamos a ver la estructura que tiene un retablo. Pues eso, aquí los sepulcros también se comienzan a popularizar dentro de las iglesias para colocar a aquellas personas importantes dentro de la comunidad. Puede ser alguien de la familia del rey, alguien con un título nobiliar, o puede ser alguien de la familia del clero. Todo eso pues van a ser enterrados dentro de las iglesias. Así que eso, entonces vamos acá a ver estas ideas. La primera es que pues se sigue el precedente románico, significa que hay escultura afuera y adentro de las iglesias. Las imágenes siguen sirviendo para adoctrinar, no solamente la doctrina referida a la población en general, sino también al mismo clero. Por eso hay algunas imágenes que están cerca del altar. Y acuérdense que cerca del altar no llegaban la gente común, entonces ese mensaje va dirigido al clero. La fachada de las catedrales es otro de los elementos que les decía importantes a nivel escultórico, tanto la fachada principal, que es la de entrada, la que apunta hacia el ocaso, como también las que apuntan hacia el norte o hacia el sur. Esas también son bien importantes. Luego va a haber un predominio del realismo, las más naturales, les decía, se abandona la abstracción. Los tipos esquemáticos, pues ya no los vamos a ver tantos, pero sí vamos a encontrar que aunque estemos hablando de naturalismo, algunas imágenes van a verse deformes, pero no como si las hubieran acortado, sino más bien como si las hubiesen estirado, o sea, se alargan. A eso se le llama estilizar. O sea, las imágenes se estilizan, se hacen más largas. Esto porque a través de esa manera de verticalidad, acuérdense que en arquitectura también sucede eso, se hacen más esbeltas, más largas las iglesias. Con eso se pretendía también a nivel de discurso, pues hablar acerca de elevarse
hacia el cielo o la bóveda celeste. La humanización también de la divinidad, eso significa que ya Cristo, por ejemplo, ya no va a aparecer solo en majestad, enfrente de todos, como lejano, sino que ahora es más cercano a la feligresía. Ahora puede verse con un gesto amable, por ejemplo, o en una actitud dialogante con las personas que observan la pintura o la escultura. Porque eso es lo que se busca acá, humanizarlo, de manera que la gente sienta simpatía hacia las imágenes y no rechazo, que es lo que ya algo había sucedido pues, en el románico. De esa manera aparece también el retrato escultórico por ahí. ¿Quién me levantó la mano por ahí? Entonces, a ver, dígame. ¿No? ¿Nadie? Bueno. Matthew dice, en esta época uno se tiene idea del cielo o del infierno. Ya tiene ya hay más claridad más bien acerca de un lugar de castigo y un lugar de premio. El lugar de premio ya comienza a nombrarse como cielo, como ese lugar que está en la bóveda celeste. Y el lugar de castigo, el infierno. Todavía, digamos que estéticamente no está completamente estructurado, o sea, no tiene la forma con la que nosotros tenemos referencia, que es fuego, por ejemplo, ríos de fuego, ríos de lava, no sé. Pero sí se sabe que en esos lugares las personas van a recibir tormento, que eso también es parte del discurso que actualmente conocemos, porque eso se establece en el románico, ¿verdad? Esos demonios o seres monstruosos que atormentan a la gente, castigándola, haciéndola pasar por diferentes tipos de tortura, por ejemplo. Entonces eso sí está. Entonces hay una idea ya de un cielo y de un infierno, pero todavía no está completamente construida. Eso lo vamos a tener, ya hemos completo, pero en el Renacimiento, que es el siguiente periodo. Y eso va a venir también de la mano de mucha influencia de Dante Alighieri, con el libro que se llama La Divina Comedia. Entonces, de ahí termina la iglesia de darle forma. Es como que dijera, ya leyeron a Dante Alighieri, ven lo que les he estado diciendo, ven que el infierno era así, ven que era así. O sea, ahí termina de darle forma y se establece también a través de algunas leyes por parte del papado. Eso significa que se convierten muchas de estas ideas en dogma. O sea, ya no se puede dudar que las cosas son así. Si a alguien se le ocurrió que el infierno tenía fuego y allí andaban estos demonios dándonos tormento y eso se convierte en dogma, significa que nadie puede decir que eso no es así. Aunque el infierno o la zona del reino de Hades, por ejemplo, para los griegos y romanos, tenía que ver con agua más que con fuego, que es el antecedente realmente de esto. Pero pues eso se va a ir construyendo. Ya aparece, pero todavía no está completamente constituido. ¿Qué más? Bueno, las imágenes, los conjuntos escultóricos se realizan de manera más ordenada y eso permite ver con claridad escenas dentro de ella. En la construcción de la figura que tiene ropa, por ejemplo, los pliegues de la ropa dejan de ser tan geométricos, así tan duros, y se vuelven amplios y más naturales. O sea, ya hay más curva, ya hay dobleces que entran dentro de dobleces, de manera que se vea muy natural la ropa que llevan puesta. Aún existe la ley de adaptación al marco, solo que esto ya no es horror vacui. Y por eso hace que las figuras se vean a menudo esbeltas. O sea, al contrario del románico, en lugar de hacerlas más pequeñas para que quepan, estas salen del marco. Y si el espacio es amplio, por ejemplo, una columna en una jamba, por ejemplo, a la par de las puertas, hay una columna, luego una escultura, una columna, una escultura, es que alternadas. Si las columnas son largas, entonces el cuerpo que va a la par de la columna también se alarga. Entonces, si sacáramos el tamaño de las cabezas, como lo hacían los griegos con los cánones, veríamos que puede tener 14 cabezas, o sea, es demasiado largo. Pero eso es lo que se consigue cuando se sigue la adaptación al marco en el periodo gótico, es alargar las figuras.
También hay más expresividad. Esto no lo teníamos tanto en el románico. Hay sentimientos, dolor, placer y bienestar que se ven en los rostros de las personas. Aparecen algunos elementos que no estaban antes. Aquí vemos en este ejemplo, las imágenes de arriba son románico, las imágenes inferiores son gótico. Ahí podemos ver claramente la diferencia entre una y otra. Vean este capitel, las figuras cortas, un tanto planas, isocefalia, no tiene ningún tipo de expresión en el rostro y los pliegues son muy sencillos y bastante duros. En este otro, los rostros son dialogantes, eso significa que están viéndose unos a otros. Hay sonrisas que aparecen, esa sonrisa se le llama una sonrisa arcaica, que son sonrisas un poco forzadas. Los pliegues son más naturales, ¿ya? Ya no son tan esquemáticos como estos que vimos acá, sino que ahora ya son muy suaves y coherentes para el tipo de movimiento que tienen. Ya no hay isocefalia tampoco, porque se busca el retrato acá, que cada personaje tenga un rostro diferente. Vean acá este es un rostro isocefálico, porque en la imagen completa pues todos los rostros se ven iguales a este. Este es un rostro gótico. Bien, más naturalista, la sonrisa arcaica. Siempre les hago la broma que esto de la sonrisa arcaica son como las sonrisas para las fotos para las selfies que van para redes sociales. Son risas fingidas, no son risas el 100% naturales. Entonces, algo así, imagínense acá. Es como que es la risa un poco dibujada, no de manera natural. Sin embargo, eso ya es una búsqueda de eso. Tratan la manera que se vean naturalistas, aunque pues todavía no lo sean al 100%. ¿Se entiende la diferencia? Románico gótico, esto es bastante difícil de poder decir que nos confunde. Gótico y románico es fácil de diferenciar. ¿Estamos de acuerdo? Y si no, pues me dicen. Todo claro, Lic. Muy bien, gracias. Todo claro, licenciado. Todo claro, Lic. Vale, bien, entonces vamos con lo siguiente. Acá tenemos un par de características sobre estas imágenes. Estas son dos escenas. Esta es una, esta es otra, que tienen que ver con el ciclo mariano o el ciclo de la Virgen María. Un ciclo es como las diferentes etapas de una misma historia, las diferentes escenas de una historia. Ese es el ciclo mariano, que van desde la época de Joaquín y Ana, en la que no podían tener hijos, hasta María siendo entronizada en el cielo. Eso todo es parte del ciclo mariano. Entonces, en esta primera parte de acá tenemos la anunciación, ¿okay? Que es cuando el arcángel Gabriel le anuncia a María que está embarazada. Y la visitación se refiere al momento en que María, ya embarazada, va a visitar a su prima Isabel, que también está embarazada. El hijo de Santa Isabel es Juan, que luego va a ser llamado el Bautista. Y aquí dos características. Primero, liberación de marco arquitectónico. O sea, ven, las figuras son más libres, no están supeditadas al tamaño o al espacio específico entre las columnas. Lo segundo es que forman grupos en actitudes dialogantes. Estos dos están hablando entre ellos, estos dos también están generando un diálogo entre ellos. Eso se le llama actitudes dialogantes. Lo demás, lo que ya les había mencionado, rostros individuales, los pliegues más naturales, mucho más realistas, los cuerpos esbeltos es porque se alargan, no se ven del todo naturales porque todavía no hay aplicación de cánones específicamente de 8 cabezas, por ejemplo, de 7 cabezas y media o de 7. Aquí detalle la anunciación y visitación, la sonrisa arcaica que les mencionaba. Esta risa no es natural.
pero ya es un gran cambio comparado con lo que veíamos antes. María, la diferencia de edades, la diferencia de edades. Bien, como uno de los temas es lo mariano, los marianos, ¿a qué edad es que María queda embarazada de Jesús? ¿Alguien tiene idea? Vamos a ver quién dice. Manuel, luego Alison. Pues la verdad, o sea, en la Biblia no se tiende a dar una especificación de qué edad tenía. Algunos piensan que tendría entre 16 y 17 años, si se va con la tradición de la época de lo que se llamaba doncella, pero realmente no hay una edad aproximada. O sea, no hay una edad aproximada confirmada, más que las especulaciones. Bien, ahí solo un dato. Confirmada no puede ver, dado que estamos hablando de un hecho religioso. Entonces, no hay manera de confirmarlo históricamente. La única certeza es a través de la fe. Nada más eso, solo como dato, cuando hablamos de que no hay nada que lo pueda confirmar. ¿Quién más vive por ahí? Yo, Dígame. eh, así como estaba diciendo Manuel, según especulaciones y algunas investigaciones, obviamente todavía no están comprobadas, siguiendo la tradición de ese entonces, María probablemente haya tenido entre 13 a 17 años. Muy bien, es un rango bastante amplio, pero nos da una base, ¿verdad? 13 años. Acá Santiago nos dice 13 años, también como pregunta. Y Mityu dice 16 o 17 aproximadamente, anda por el rango. Elmer dice a los 15 según la historia tradicional. Bien, lo de historia, omito la palabra y digamos la tradición, según la tradición. ¿Está eso en el texto bíblico? A ver, están revisando, están googleando, ¿qué están haciendo? A ver, díganme algo. Jonathan Alexis dice los apócrifos. Bien, lo que Jonathan dice, los textos apócrifos, estos abordan de manera más clara la situación. Vamos a ir viendo ahí poco a poco, no les voy a adelantar mucho ahorita porque hay otras imágenes donde se puede aprovechar más el dato, pero sí, las fuentes son los textos apócrifos. Eso significa que la idea acerca de la edad de ella viene de la tradición y de los textos apócrifos. Ambas cosas estaban en vigencia seguramente cuando se da el periodo gótico porque es parte de lo que se ve acá. Y la pregunta era por qué veamos la diferencia de edades acá. María acá está representada de manera muy joven, pero no es una niña, no es una adolescente tampoco. Ya se ve una mujer entre 20 y 30 años más o menos acá. En el caso de Isabel, ella sí ya es una edad arriba de 40, lo que se nota por acá. Entonces, esas diferencias de edades son los que comienzan a ser más importantes acá, porque hay un afán por la individualización de los rostros, o sea, cada personaje tiene que tener un rostro diferente. Así que estamos bien. Ahí con los datos que he mencionado. Este es otro elemento que tiene que ver siempre con lo que ya les mencionaba de la altura de las figuras. Esto, por ejemplo, los doseletes y las peanas, que son los marcos, por así decirlo, en los que se colocan las imágenes, pues sirven para enmarcar la figura. Y luego ahí la figura, pues, de un tamaño largo. La imagen corresponde al denominado Bello Dios. Sería una de las primeras imágenes en las que hay una representación de Dios Padre. Pero si se fijan, es muy similar a la figura de Cristo. Entonces, todavía hay ambigüedad en cuanto a la representación de ambos. Pero ya es casi que estamos llegando al momento en el que ya se va a comenzar a ver la imagen separada. Ya ahí aparece la iconografía del Dios Padre. Bien,
Como eso, ya les mencionaba de la transformación con de la iconografía. Entonces, en cuanto a la figura de Cristo, por ejemplo, Jesucristo aparece principalmente esculpido en una cruz o tallado y puesto sobre una cruz, y la apariencia que tiene es de un hombre que está sufriendo, está desnudo o semidesnudo, según sea la imagen, con una pequeña faldilla de pliegues revueltos y angulosos. Es esa como manera de taparrabo que le colocan. El cuerpo se desploma de cansancio, eso significa que no hay rigidez, se nota que el peso del cuerpo que está cargando los brazos. Hay una norma ya acá acerca de que un clavo es el que va en los pies, y esto es para obtener que que estéticamente se genere la forma de las piernas cruzadas. Y un poco más de realismo en el sufrimiento, o sea, se nota que pues está crucificado y que está sufriendo. Eso es lo que se ya no solamente parece puesto en la cruz, sino que se nota que está sufriendo en ahí. Entonces, ese sería el esquema iconográfico más común para las imágenes de Cristo. Vean que son 3 clavos. Para esta época, la Trinidad Santa ya está establecida teóricamente, y poco a poco en imágenes va a ir apareciendo también. Entonces, por eso el símbolo de los 3 clavos. 3 clavos, acuérdense, tiene que ver con la Trinidad Santa. No es que haya tenido 3 clavos con el que lo crucificaron, probablemente fueron 4 clavos, pero pues la tradición solamente consigna 3 como lo más aceptado y 4 como lo menos aceptado, porque eran las primeras representaciones. Las formas angulosas de los brazos y la recreación del dolor y sufrimiento. Acá se notan como las costillas, los brazos cansados, le escurre sangre por los brazos y por la frente, tiene una corona de espina, por ejemplo, y está haciendo gestos de dolor. Esa es lo que más vemos por acá. Ahí ven imágenes. Noten que las cruces son diferentes. Vean esta cruz, le hace falta un buen segmento del cabecero. Y ahí tenemos la imagen de Cristo, ¿eh? Ojos abiertos, en actitud de sufrimiento, sangre que chorrea por sus brazos, por su frente y del costado. Y se marcan las costillas, se marca también la zona abdominal. No hay un dominio anatómico completo, entonces las costillas prácticamente solamente hay que colocarle líneas para que se vea el costillar, pero no hay coherencia con ellas. Igual en el abdomen, solamente es el bulto, pero no se generan los músculos que corresponden. Luego el faldín, de manera de taparrabo, como decimos más nosotros comúnmente. Luego las piernas cruzadas y el clavo que perfora ambos pies. Ahí. Ese otro Cristo tiene una cruz diferente, más bien como un madero en forma de V. Y igual, brazos, manos con el clavo. El rostro está agachado, en este caso está como viendo hacia la feligresía que se acercaba al pie de la cruz, por ejemplo, y levantaban la cabeza y lo veían a él. Esa es la actitud dialogante que se busca. Lo del faldín siempre, pues rastros de que ha sido torturado el cuerpo. Eso lo vuelve más natural, simplemente esa es la razón, lo vuelve más natural. Aquí tenemos otro, estos son de los que se alargan los cuerpos, ven que parece 2 cuerpos diferentes, de la cintura hacia abajo tiene una proporción y de la cintura hacia arriba tiene otra, entonces parecen 2 cuerpos en uno, pero para el gótico esto es común, que los cuerpos se alarguen, igual los brazos, perdón, se alarguen también, y el movimiento en las telas de como manera de faldín o taparrabo, como decimos por acá. Y este sí es crucificado sobre la cruz. Bien, en el caso de la Virgen, hay más datos acá sobre ella, hay más historias que se cuentan sobre ella también, representa el lado humano más cercano, digamos más dulce de todo lo que tiene que ver con el discurso cristiano. Ya no es la idea de Cristo que viene en majestad a juzgar y que viene a castigar a aquellos que se comportan mal, sino que en el caso de la Virgen se muestra como más afable, más cercana a la gente, buscando llevarles consuelo también. Eso es lo que se pinta alrededor de
la imagen de María. Y para hacerlo también, como es más humana, entonces el ciclo mariano incluye también la niñez de ella, quiénes fueron sus padres, qué hizo ella entre su primera infancia, qué hizo luego en la segunda infancia y adolescencia, en qué momento es que se casa, con quién se casa, todo eso ya es tema de representación acá en el gótico. Acá. Y tiene que ver con eso también la difusión de las catedrales, y que en todas las catedrales pues se buscaba que hubiese una virgen con el niño en brazos, el niño Jesús, es una manera de representar, pues recuérdense la idea de la maternidad, de la cercanía entre ellos. El niño tiene acá una pelota. Esa pelota, acuérdense que ese círculo, esa esfera es un orbe. O sea, esta es una representación del universo. Está en las manos de Jesús, como diciendo, Él es el dueño de todo. Y ahí los pliegues, vean, más naturales, ya no tan rígidos. Se decía de ella para esa época que era una mediadora entre los fieles y Dios. Entonces, la función didáctica de la figura de ella hacía que el mundo pareciera menos apocalíptico, que es lo que ya les mencionaba. O sea, la idea de incluirla a ella es que pues se aleje un poco el discurso de ese discurso que lo único que ofrecía era temor a la feligresía. Ahora no, ahora se les ofrece también amor a través de la representación de la Virgen. Aquí tenemos dos ejemplos más. Estas son imágenes que se denominan procesionales. El procesional significa que sirven para las procesiones. O sea, en algún momento del año se colocaban en andas y luego se llevaban a, ¿cómo se dice? Se llevaban a las procesiones. Casi siempre en la fecha que se celebraba algo, por ejemplo, de hace un par de semanas, por ejemplo, que la Iglesia Católica celebra la Natividad de la Virgen María. Entonces se hacían procesiones, por ejemplo. Y así otras más. Todas las ideas alrededor de ella que tenían una fiesta, pues se iban haciendo con procesiones y se llevaban las esculturas para que la gente las observara en movimiento. Más ejemplos. Noten que es más naturalista, siempre la idea de María con el niño Jesús. Y más parecido a las ideas de lo griego. ¿Y por qué? Porque están buscando encontrar esas similitudes con las esculturas que veían en Roma, por ejemplo, las que habían sido rescatadas de las ruinas, por ejemplo. Y estas otras que son basadas justamente en esas mismas o en los iconos y muestran pues a María más cercana a Jesús. Ese es el tránsito de la Virgen o adormecimiento. No sé si han escuchado de la que se llama, la advocación se llama la Virgen del Tránsito. La Virgen del Tránsito se refiere al momento de tránsito, o sea, de pasar de aquí a allá, o sea, el pasar del mundo presente a el mundo espiritual. A eso se refiere el tránsito de la Virgen. ¿Eso aparece en la Biblia? ¿Lo dice? No, al menos, No. al menos en la Reina Valera nunca he leído. Eso es correcto, no está. No aparece en la, les cuento ahí mi experiencia. En algún momento yo, siendo muy joven, pregunté sobre esto mismo, que dónde aparecía para leerlo. Tenía curiosidad de leerlo. Me dijeron, ahí está en el Nuevo Testamento. ¿Pero en qué parte? Hay que leer. Sí, pero ¿qué parte? Y me dijeron, no, en los Hechos de los Apóstoles. Y me los revisé y nada. Y luego dije, ¿dónde está? Yo ya lo leí, es que no ha leído bien, hay que leer con atención. Pues no, no estaba en ningún momento ahí. Pero el relato sí existe y las imágenes sí existen. Eso significa que de algún lugar los artesanos sacaron la imagen a partir de la lectura o del relato que alguien les hacía de esto. Y entonces hay varios referentes en los libros apócrifos
Pero el protoevangelio de Santiago, si mal no recuerdo, es el que aporta un poco más datos acerca del desarrollo del ciclo, del denominado ciclo mariano. Por ejemplo, hace referencia al momento en que María pues pasa del mundo de los vivos al mundo espiritual y por decisión propia. O sea, no es que se suicidó, ¿verdad? No, lo que sucede es que ella decidió que era el tiempo se había cumplido y quería estar con su hijo, según lo que dice el relato. Y entonces pues se preparan como rituales alrededor de esto, y uno de esos incluye la reunión de todos los apóstoles junto con ella, de los 12 apóstoles. Pero el relato es así un poco extraordinario. Alguno está predicando en algún lugar y de repente llega un ángel y se lo lleva y lo va a dejar al lugar donde está María. Otro está cruzando un mar y pues aparece un ángel y le dice, pues te necesitan en tal lugar, y igual se lo lleva. Y así lo va relatando hasta que todos están juntos. Eso es lo que se ve acá en esta imagen. Todos los apóstoles alrededor del cuerpo ya en tránsito de María. Y se llama así tránsito porque está pasando de este plano corpóreo, material, al plano espiritual. Noten que los rostros todos son diferentes. Ya no hay isocefalia. Eso es un dato que nos ayuda a diferenciar fácilmente el románico del gótico. Jonathan dice, recuerdo que el año pasado tuve clase con usted y se mencionó los libros apócrifos donde se contaba la niñez de Jesús y la muerte de o qué pasó con María y el padre terrenal de Jesús. Sí, recuerdo haberles mencionado sobre esto. En el caso de la infancia de Jesús, pues es muy diferente a la que podremos imaginarnos que está escrito en el texto bíblico, ¿verdad? Y quizá por eso es que no aparece en el texto bíblico, porque es muy temperamental el niño que describen estos libros y muy, ya un poco quizás hasta problemático para José, que es el padre adoptivo de él, según la tradición. Pero como les decía, los relatos se los voy dando así por partes porque la imagen me va a ayudar a reforzar lo que les voy diciendo. Entonces, en la medida que va apareciendo las imágenes, voy a ir tocando un poco de los relatos alrededor de la figura de María o también del niño Jesús. Así es que pues eso. Este entonces es el tránsito. ¿Qué sigue después del tránsito? Pues hay un evento más que es la asunción de María, no la ascensión. Ascensión es la que hizo Jesús cuando subió de entre sus discípulos hacia el cielo. En el caso de María, ella fue llevada por ángeles, según el relato apócrifo, hacia el cielo. Entonces, a eso se le llama asunción. Entonces dicen, es la Virgen de la Asunción. Es una virgen que va flotando en medio de ángeles hacia el cielo. La iconografía todavía no aparece acá, esa iconografía es un poco más adelante, pero el relato, pues, de eso es que habla. Acá otra imagen más, ¿ven? Virgen del tránsito o el adormecimiento, y tenemos a los apóstoles acá, y una imagen también de María de Magdalo por acá abajo. Se le representa como, no como moribunda, sino como que está adormecida, como si está cayendo en un sueño profundo, de esa forma que le representa. Rolando dice que tuve la misma duda que usted, Ligue, es más, siempre me pregunté por qué en los hechos solo se habla de Pedro y de Pablo. ¿Sí? Hay partes nada más y lo demás no nos lo dicen. Pero sin embargo los relatos están ahí, las imágenes están ahí en las iglesias, las pinturas, las esculturas, entonces de dónde sale esa información. Eso es una duda que a veces se castiga porque uno pregunta y resulta que pues no hay respuesta tan fácil a eso porque se desconoce bastante sobre los otros libros, no solamente los que se conocen más comúnmente. Dice en esa hay isocefalia, sí. La imagen de acá arriba, sí, hay todavía un poco de isocefalia acá y en esa otra imagen de acá. Probablemente lo que sucede en esto
es que es una de las esculturas que corresponden a los primeros momentos del gótico, o sea, todavía se consideran como de transición, está entre el románico y el gótico, por eso todavía hay isocefalia acá, pero no es la norma en esto, y en todo caso, si hubiese isocefalia, el resto de trabajo escultórico nos dice que esto no es románico. Acá, o sea, eso por eso se considera gótico y por eso está en la imagen que les muestro. Aunque todavía veamos todavía acá un poco de isocefalia en la parte de arriba. Pero no es la norma es que todos los rostros son individuales. Acá tenemos, bueno, posterior a la asunción, que es cuando los ángeles llevan a María al cielo, lo siguiente que viene se llama entronamiento. Y eso es, o entronación, dicen algunos, es el momento en el que María es entronizada, es decir, le colocan la corona y se le nombra como reina del cielo. Eso también aparece representado desde el gótico en adelante. Antes no lo van a ver. Del gótico en adelante sí, ya aparece esta imagen. Y aquí tenemos otra representación de Dios, miren. En esta ya es un hombre mayor. Tenemos a Jesucristo con su mano derecha sosteniendo una parte de la corona. Tenemos a Dios Padre con su mano derecha también sosteniendo el otro segmento de la corona y María en el centro, en actitud de oración recibiendo la corona. En la imagen de Dios Padre lo vemos como un hombre mayor, como muy mayor. Esto es porque la idea de que mientras más mayor sea una persona, se le considera más sabia. Entonces, eso es lo que se representa acá. Es una persona mayor y por lo tanto es más sabio. Y el orbe está en la mano. Y acá atrás el Espíritu Santo, miren. ¿Y por qué? Porque del gótico en adelante ya es más fácil que observemos la idea de las tres divinas personas. O sea, la idea aparece antes, pero la representación iconográfica es del gótico hacia adelante. Y bueno, lo que dice Néstor, ahí sí ya se representa la Trinidad. ¿Sí? Aquí está la Trinidad Santa, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y en medio, la representación de María como reina del cielo. Esto se convierte en el dogma con el tiempo. Y un dogma, acuérdense que es una verdad que no admite cuestionamiento. Ustedes no pueden cuestionarse sobre eso porque caen en pecado. A eso se le llama dogma. Es decir, Dios, que Cristo, pues por ejemplo, Cristo fue crucificado, muerto, sepultado y luego resucitó. Eso es un dogma. Ustedes no pueden cuestionar eso. Si lo cuestionan en el contexto cristiano, me refiero, entonces están cayendo en pecado. Fuera del contexto cristiano, a nivel académico o a nivel de pues, otros temas que no son religiosos, pues es diferente. Pero en el contexto religioso sí se considera una falta bastante grande el no aceptar esas leyes. Veamos por acá, dice Natalia, el Espíritu Santo también posee un nimbo, o es el que está atrás. Es una representación solar, no sería como un nimbo también, pero más bien es una representación solar. Acá, pero si se fijan, tienen los tres, tiene Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, porque son lo mismo. Entonces tendría un nimbo. Es más común para el Espíritu Santo la representación de un sol, una representación solar, pero aquí sí son tres nimbos los que aparecen acá. ¿Cuál es la idea de la Trinidad Santa? Bien. Otro de los temas que tienen que ver con María es la representación de este tema que se llama la piedad. Probablemente ya habremos escuchado de esta al hacer referencia a una obra renacentista, la piedad, pero las piedades son góticas, aparecen en este momento y es una representación de Cristo muerto en los brazos y el regazo de María. Y ella lo contempla pues con mucho pesar y mucho dolor. Y el cuerpo pues, de Cristo está completamente inerte. Vean que en este no hay todavía búsqueda de proporción.
Sin embargo, los cuerpos se ven alargados, es parte de lo mismo. Esto se le llama estilizar, se vuelven largos. Y esa escultura es polícroma, es probablemente una talla en madera. Esta de acá, talla en madera. Siempre las que son exentas sirven para procesiones. Entonces, en las procesiones se buscan aquellos materiales que no pesen tanto. Entonces, se prefieren las esculturas en madera para ese tipo de representaciones. Entonces, las piedades van a ser muy comunes en el gótico y de ahí, pues, todo lo que resta de la historia del arte, vamos a ver bastantes piedades. Aquí otra más. Esta es madera. Esta es eh, bastante agradable visualmente. Por cierto, esas forman una composición triangular. Acuérdense que el triángulo es un símbolo de la Trinidad Santa. Entonces, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Luego, esto que es bien interesante, las agiografías. A ver, ¿quién se recuerda que era una agiografía? Ya se las he mencionado antes. ¿Qué es una agiografía? La vida de los santos. A ver, ¿quién primero? ¿Sí? La vida de los santos, me parece. Muy bien, la vida de los santos. ¿Alguien más? Yo entendía que era como el estudio de la vida de los santos, o sea, como una materia, por así decirlo. Estudio de la vida de los santos. Muy bien. ¿Qué incluye esas agiografías? Ese estudio de vida de los santos. Néstor dice milagro, el milagro. Él o los milagros, ¿verdad? Todos los milagros que puede haber hecho. ¿Qué más incluye? ¿No? Una parte de la geografía son datos biográficos, dónde nació, dónde murió, dónde creció, quién fue su familia, que si estuvo casado, si no estuvo casado, cosas así. Los milagros, lo otro, es la parte extraordinaria que está colocada ahí. El martirio también es parte de la hagiografía, el caso que haya sido un santo martirizado. Entonces, las hagiografías, en ellas vemos el desarrollo de la vida de los santos o de los mártires también. Toda la Edad Media fue como para ir acumulando historias acerca de los santos. O sea, no es que todas aparecen en el periodo gótico, sino que esas ya existían desde antes. Ya la tradición se conoció por tradición o porque aparecían también plasmadas en libros acerca de qué hizo determinado santo, qué se comenta acerca de eso. En el video que les ponía el día de ayer de el nombre de la rosa, el venerable William, que es el personaje que llega a cuestionar ahí, él habla acerca de un santo, dice que lo estaban quemando o lo iban a quemar y metió la mano en el agua hirviendo y dijo, no, todavía está fría. Entonces vino el rey que lo estaba condenando y metió la mano y se quemó. Entonces, eso es una historia extraordinaria y son parte de las hagiografías. Entonces, en una geografía no solo vamos a encontrar datos biográficos, sino los aspectos vinculados a los milagros que operaron alrededor de esta figura. Son muy importantes también porque en el caso del arte, esos relatos, esas hagiografías nos van a dar los elementos que luego van a ser constituidos en las pinturas, en las esculturas, en grabados aún, es decir, en todo lo que el arte, en lo que el arte luego representa una imagen, provienen mucho de las hagiografías. Entonces, cuando estudiamos una imagen, si es un santo, hay que leer sobre la geografía del santo para saber de qué trata la pintura. Eso es así. Esto les va a servir bastante cuando veamos el barroco principalmente. Y cuando ustedes vean en la historia 4, el barroco acá en América. Porque entonces les van a preguntar, miren, pero ¿y esta pintura qué significa? Entonces veamos quién está ahí. Aparece Santo Domingo de Guzmán. Ah, bueno, entonces, ¿quiénes son esas mujeres que aparecen ahí? ¿Por qué están sosteniendo un cuadro de Santo Domingo de Guzmán? Entonces,
todo eso aparece dentro de las historias relativas a los santos. Así que hay que poner siempre importancia a las hagiografías. Y en el caso de la literatura se consideran un género literario específico, las hagiografías, por la riqueza de simbología que tiene, de relatos extraordinarios pues, que se manejan dentro de ellas. Acá les voy a mostrar unas. Les muestro primero acá la imagen. Vean esta. Acá aparece un santo que está siendo martirizado. Vean, con un hacha le están cortando la cabeza. Y él sostiene con sus manos la cabeza. Y acá los rostros de sorpresa de estos personajes que vemos acá. La boca abierta de este, la boca entreabierta de este otro con sus manos, vean, como denotando sorpresa acá. ¿Por qué? Porque resulta que el decapitado está sosteniendo con sus manos la cabeza. O sea, le cortaron la cabeza, pero él tomó la cabeza con sus manos y la levantó. Entonces, esto es uno de esos milagros de los que les hablaba el día de ayer, y esto lo encontramos en Notre Dame, en la fachada occidental. Y es la historia de Saint-Denis o San Dionisio. Según la hagiografía de él, San Dionisio, le cortaron la cabeza y él agarró la cabeza y se fue caminando. Y según se caminó 6 kilómetros con la cabeza debajo del brazo, atravesando Montmartre, y hasta que más adelante se encontró a una doncella, una piadosa mujer, es el relato, y le entregó la cabeza. Y entonces cuando ella tomó la cabeza en sus manos, el cuerpo se desplomó. Y entonces se entendió que con esa actitud, con esa acción más bien, el santo lo que quería es que en ese lugar se le erigiera una iglesia, una catedral. Entonces ahí es donde se construyó la Basílica de Saint-Denis. Entonces ven cómo esta idea de los milagros, las hagiografías, los milagros que se explican en ellas, son las que se utilizaban para que la gente se maravillara pues con eso que le llamaban milagros, y que de esa forma la gente se entusiasmara y estuviera presta pues a poner todo el empeño necesario y recursos para la construcción de la catedral. Entonces ese es uno de Saint-Denis entonces, o San Dionisio. Ahí tenemos, por eso aparece en la fachada de la catedral de Saint-Denis, y aparece en la de Notre Dame también. Aquí lo tenemos, vean, no tiene cabeza, al menos no donde debería de tenerla, sino que la tiene en la mano, la está sosteniendo. Que en plática así con un compañero, pues siempre hacemos las valoraciones acerca de que los mitos que luego nos vienen acá a América, o que son comunes en Europa, tienen que ver también con esto, porque ustedes seguramente habrán escuchado del cura sin cabeza, que es una leyenda que se considera propia de El Salvador, pero que ese relato está en diferentes partes de Latinoamérica, y aparece también en España, y aparece también en Francia. Entonces, es seguro que la leyenda de este sacerdote sin cabeza, o el cura sin cabeza, tiene que ver con la historia de San Dionisio de París o Saint-Denis. Acá, ¿comentarios? ¿Preguntas? Sí, dígame. Buenas tardes. Ismael. Sí, buenas tardes. Yo tengo una pregunta, pero como 2 o 3 láminas atrás, donde aparece María siendo coronada. Es exacto, esa. Entonces, me parece que esta es la primera imagen que veo donde hacen alusión a Dios Padre con una imagen, con una figura. Creo que anteriormente solo aparecía la mano. Es Sí, aquí es de acá donde comienza a representarse a Dios Padre ya con una figura, así como está acá. O sea, ya da forma. Ajá, en el periodo gótico, sí. En el periodo gótico ya se le comienza a dar la forma que tenemos ya idea.
En más de alguno de estos libros miniados o los códices que se le llama, aparece alguna referencia a él, ya con forma, digamos, humana, pero es hasta el gótico. Aquí es donde ya aparece, ya de manera más natural, por así decirlo, la figura de Dios Padre, como un hombre de mayor edad. Acuérdense, mayor edad significa mayor sabiduría, por eso se hace de esa forma. Entonces sí aparece acá del gótico en adelante. Entonces, más. Carlos dice, justo iba a mencionar si era una adaptación de la leyenda del padre sin cabeza de San Dionisio. Pero seguramente de ahí viene. Todas esas historias que hay de cura sin cabeza o el sacerdote sin cabeza. Nos pareciera que es como muy propio, ¿verdad? Porque aparece como leyendas de Cuscatlán, por ejemplo. Pero son relatos que aparecen en diferentes partes de Latinoamérica. Eso significa que venía con la gente que vino a colonizar América. Y eso, el origen entonces tendría que estar entre España y Francia, que es justamente la región en donde aparece la historia de San Dionisio. Y ahí vean, custodiado por ángeles. Acá. De dice, al igual que la historia de la Sigonaba y historias nórdicas, germanas, de mujeres que acechan a hombres en los caminos y se transforman en bestias, trolls y otros, ¿correcto? Es decir, no podemos decir que lo hemos inventado nosotros, ¿verdad? Eso de algún lugar viene, eso es completamente seguro. Aunque hay algunos elementos que se llaman paralelismos culturales. Y ese es cuando culturas que no necesariamente tienen relación entre ellos desarrollan ideas similares, digamos, paralelas, o sea, una a la par de la otra sin que haya tenido relación en algún momento. Pero en estos casos, al menos que tiene que ver con la religión cristiana católica, es seguro que viene del mismo lugar el relato, y lo que se hizo fue hacer hay una palabra, la palabra es diversificarse, o sea, se diversifica el mito y se vuelve como muy particular para cada región. Bien, le voy a mostrar otro más por acá. Ese es Teófilo de Adana. Este era un monje y pues tenía el cargo de arcediano, decía, en un monasterio en la región de Bizancio. Cuando muere el líder, entonces se le ofrece a él ser el sucesor, pero él, por cuestiones de humildad, según el relato, pues él dice, no, yo no soy tan grande como para ocupar ese cargo, entonces él no lo acepta. Pero entonces van a elegir a otro monje que este era un poco malo, por así decirlo, y comenzó como sabía que el valor en peso de Teófilo era mayor que el de él, entonces lo hizo ver menos, como decimos, lo comenzó a maltratar. Y entonces él se arrepintió de por qué no eligió él no aceptó el puesto que le estaban dando, se hubiera evitado todos los males y maltratos que estaba teniendo. Entonces, se dice que cae ¿cómo se dice?, en tentación y asusado, apoyado por un judío, o sea, alguien que ni siquiera es católico, en este caso, porque el catolicismo es el que mueve todos estos temas, lo convence para que haga un pacto con el diablo. Entonces él hace un pacto con el diablo y con el tiempo, igual el diablo comienza a cobrarle. Entonces, y el pacto tiene que ver con que él se convierta en el abad del lugar, o sea, que sea él el que manda en ese lugar. Pero con el tiempo el diablo comienza a cobrarle. Entonces él acude, según la geografía, acude a María y es a través de ella que se rompe ese acuerdo que hizo el monje con el diablo. Entonces eso también está representado en las esculturas que encontramos afuera de las catedrales góticas. Aquí en esta, por ejemplo, Teófilo está haciendo el pacto con el diablo. Ven, y tenemos el diablo. Por cierto, característico de esta época es que este diablo, que es como bastante románico todavía, tiene un rostro que es una mezcla de mono con un ser humano. Tienen un rostro en el trasero y tienen un rostro también a la altura de los genitales.
Tiene como 3 rostros, por así decirlo. Es una de las tantas formas que se le da al demonio en esa época. Este personaje de acá atrás, el que lo asusó, es el judío del que se habla. Y aquí San Dionisio, pues haciendo el pacto, estrechando las manos con el diablo. Y luego acá en otra imagen aparece la intercesión de María y Teófilo pues está siendo salvado por ella. Aquí vemos ella con una espada que va a quebrarle seguramente la cabeza al demonio, que está suplicante acá que no le hagan daño. De esa manera se rompe el pacto que había hecho con Teófilo, San Teófilo. Hay algunos que afirman que esta es la primera representación que se encuentra en este contexto de un pacto con el diablo. Así que pues otra de las tantas geografías que vemos por ahí. Esta otra es para que me la describan ustedes. ¿Qué características encontramos a esta imagen? Quienes ya saben me esperan todavía, no me digan mucho. Esperemos aquí quienes no me hablen. Es una figura alargada. Bueno, antes decía Carlos, esa historia sería la primera historia registrada de un pacto con el diablo, ¿no? Correcto, es lo que sí mencionaba. Dice hay 3 clavos, es una figura alargada. ¿Qué más? ¿A quién representa? Parece Jesús crucificado con ropa, muy bien, dice Matthew. Él sí dice Jesús, Néstor dice por la corona. Porta una corona, dice correcto, hay una corona sobre la cabeza. Rosa dice Jesús, Ismael dice vestido y coronado. Una imagen de Creo que Jesús. Jesús, porque tiene la ropa, no sé si azul o morada con rojo, y eso es símbolo de realeza. Muy bien, púrpura y rojo es color de la realeza, está bien. Los clavos que mencionaba. Acá. No posee nimbo crucífero, dice, no estoy seguro que sea Jesús. Hay un buen dato, vean, no hay ningún nimbo. Ni nimbo, ni aureola. Cristo crucificado, dice, Natalie dice, Cristo crucificado, ropas púrpuras y rojo, símbolo de la realeza. A mí me parece que es Judas, dice Elmer. ¿Quién más me levanta la mano por ahí? ¿Álvaro? No sé por qué, pero yo estoy más inclinado a pensar de que es Jesús, pero algo me dice dentro de la coronilla, de la cabeza, que yo siento que es algún monarca. No, o sea, dentro de mi cabeza, No es la cabeza de él. Aquí me que estaban un preguntando. monarca es el que está como autocrucificándose para asemejarse a Jesús. Muy bien. Aquí alguien me preguntaba sobre el tercer clavo que no se alcanza a apreciar. No hay tercer clavo. Pero sí unas zapatillas muy bonitas. Bien. Y la primera figura que veo con ropa y corona, dice Micho. Es cierto. Pues bien, fíjense que resulta que dice parece que no está sufriendo. Bueno, vamos a ver acá. Ese es el nombre de esta santa. Santa Librada o Santa Wilgefortis. Es el nombre de ella, porque es una mujer, no es un hombre. Dice, si no hay tercer clavo, podría mencionar que tiene de qué. ¿Sí, Álvaro? Pues para ser santa parece hombre con la cara. Eso es cierto. Pero ¿Qué tiene barba. barba tiene? Es una mujer con bigotes. Y no solo bigote, también tiene barba. Cabeza y este clavo. Bueno, sí, mencionaba. Bien, resulta que eso también es otra de las que tiene que ver con las geografías. Fíjense que esa es una santa popular, no goza, por así decirlo, al 100% de la aceptación dentro del cristianismo católico, pero hay muchos lugares en los que se le venera, especialmente en la región de España, Portugal, más bien centrado el culto en Portugal. Esta se considera patrona de las mujeres que son obligadas a aceptar un matrimonio no deseado,
Ella se resistió, de hecho, a eso, a que la casaran a la fuerza, y era una mujer muy bella, era la hija de un rey, por eso ahí vean las ropas, púrpuras, rojo, dorado, es de la realeza, tiene una corona también, puesto que era una princesa, y se consideraba la más bella en el lugar. Entonces el papá le quería casar, pero ella no quería casarse, ella prefería una vida dedicada a la religión. Y entonces, pues él la iba a obligar, a la fuerza, a casarse, y entonces ella, para que no la casaran, según la geografía, hace una petición, y es que se le convierta en alguien que no fuese deseado por los hombres. Y entonces, de manera milagrosa, pues le crece barba y bigote. Y de esa manera la rechaza quien la pretendía. Pero el papá, enojado, la manda a crucificar. Y eso es lo que se representa acá, es la manera como se representa iconográficamente ella. En este caso tiene ropa, porque es una escultura de bastidor. Pero hay otras representaciones, digamos, más recientes, barrocas algunas, neoclásicas otras, en las que es una talla completa y la ropa que tiene es mucho más femenina todavía. O sea, se nota, digamos, el traje más como de una dama. En este caso es como un camisón nada más que tiene sobre ella y el manto. Pero entonces eso es por así decirlo, el milagro que se opera alrededor de esta imagen y se considera, como les decía, patrona de quienes son obligadas a casarse. Existe el culto, pueden googlear como dicen por ahí y verán que por ahí está. Entonces también estas aparecen en esta época. Y así pues muchas más. Aquí solamente les he relatado 3 geografías, pero hay cientos, si no es que miles. ¿Sí, Álvaro? O sea, como quien dice que esta Santa Librada, Santa Wilgefortis, es como lo que nosotros conoceríamos aquí en Centroamérica con el famoso, ¿cómo le dicen? Bueno, los mexicanos tienen el famoso Jesús Malverde, que es santo de devoción de muchos mexicanos, pero no es reconocido por la iglesia. Pero ¿cómo que llama este que es centroamericano? San Simón. Ajá, San Simón Fumador. San Simón. Y San Simón tiene que ver con el culto de las divinidades prehispánicas también. Solo que la forma es como españolizado, es la forma de San Simón. Ese personaje sí existe, pero en este caso digamos que no está tan vinculado a la tradición como muy antigua. Eso está siempre dentro del contexto cristiano. En el caso de San Simón no es el contexto cristiano, sino que es más bien la tradición de los pueblos originarios. Pero es igual, digamos, se le da culto como santa, pero no la reconoce en la iglesia al 100%. En algunos lugares, pues sí, de hecho tiene iglesias, está en altares, pero pues no se reconoce al 100%. ¿Por qué la barba y bigote? Bueno, eso, la razón no les sabría decir exactamente por qué no le crecieron o algún otro tipo de deformidad, por así decirlo, si es que la idea era quería verse grotesca a ojos de quien la pretendía. Pero según lo relatado en la geografía, lo que le creció fue barba y bigote. Nada más ahí. Y de esa forma la rechazó la persona con la que el papá la quería casar. En ciertas imágenes no tiene barba y bigote, sí. Hay algunas de las que se representa en las que no tiene. Desconozco ahí al 100% por qué es ese cambio. Sin embargo, dentro de la geografía principal de ella es barba y bigote lo que le crece. En otras apenas es un bigotito o algo en el mentón. Esto es una interpretación mía, la que les daré. Puede ser que la idea sea no confundir, que es lo que le sucedió a ustedes al ver la imagen con la de Cristo, sino diferenciarla. Entonces, para diferenciarla más fácilmente, entonces la mayor cantidad de rasgos son femeninos y se reduce lo que la geografía señala, que es la barba y el bigote, de manera que sea más femenina que masculina. Pero eso es como, digamos, una interpretación que les doy yo. No he encontrado más sobre esto, sobre eso específicamente, pero lo interpreto a partir de las imágenes que he visto de cerca de él.
Bien, ¿alguien más? Si no, pues avanzamos. Bien. ¿Por qué crucificada? Igual, pues sería como un castigo. La crucifixión, acuérdense que fue un castigo. Probablemente es eso. Muchos de los mártires fueron crucificados, la muerte de cruz, como se le llama, y probablemente por eso se eligió esa para ella. Es una muerte lenta y considerada de inmigrante en muchos lugares. Entonces, de ahí pues que puede haber sido ese lo que se eligió para darle muerte. Bien, ese es un recordatorio por algunas imágenes que vamos a ver ahí también. Acuérdense de los tímpanos, las archivoltas, los partelús, las jambas laterales también acá hacia los lados, el dintel, que es este segmento de acá, aunque no está señalado por aquí, pero sí, el dintel. Entonces, esto es románico. El esquema de la lectura es igual, ya sea gótico o románico, pero en la imagen esto es románico. Este es uno gótico. Vean ahí, el tímpano es ojival y el tema es mariano. Bien, esta es María en el trono, sería el trono del cielo, con Cristo niño en su regazo. Y ahí tenemos imágenes de santos y de eclesiásticos, de ángeles y de eclesiásticos alrededor de ella. Y acá abajo diversas imágenes que nos hablan acerca de la hagiografía de María, de lo que se llama el ciclo mariano. Entonces, seguimos la comunicación entre las figuras, la división en franjas, y aparecen ahí pues los datos que van desde la época según el relato apócrifo de Ana y Joaquín, que fueron, Ana era la esposa de Joaquín. Joaquín era un sacerdote en el templo de Jerusalén, pero ya eran ambos avanzados de edad y no tenían hijos. Entonces, se consideraba que si Dios no les daba hijos era porque les estaba dando un castigo, o sea, se les estaba castigando por algo en esa época, ¿verdad? Entonces, no se consideraba algo bueno que no tuvieran hijos. Entonces, a Joaquín lo expulsan del templo y Joaquín se va, no dice a dónde va, sino que simplemente se va y deja a Ana como digamos, encargada de los haberes del hogar, pero él se lleva a muchos de sus trabajadores y se va simplemente, abandona, digamos, el hogar. Y con el tiempo, pues aparece un ángel, que es Gabriel, siempre el que lleva los mensajes importantes, y le anuncia a, a Ana, Santa Ana, que está embarazada. Y le anuncia también a Joaquín, San Joaquín, que Ana está embarazada y que debe regresar a Jerusalén. Entonces, todos esos son de los elementos que están relatados acá. Y en el siguiente nivel, acá aparece el tránsito de María, está ella aquí, recostada en la cama. Y luego el siguiente paso, bueno, que sería ella en el trono. No aparece acá la asunción, pero pues se entiende que es parte de lo mismo que se relata, ¿verdad? Así que pues, esos son los temas que vemos más por acá. Este es también un tímpano, solo que este es románico. Vean la diferencia. Un poco más de orden, mejor distribución en el plano. Y acá ese horror vacui, ¿verdad? Todas las imágenes amontonadas y rellenos todos los espacios de manera que todo se vea bastante lleno. Demogótico. En esta sí es una representación de Dios Padre, perdón, de Cristo en majestad. Ahí tenemos el tetramorfo, el águila, el león, el buey, el ángel. El tetramorfo es los 4 evangelistas. Acá arriba hay quienes están copiando, o sea, están escribiendo las historias que observan. Esos son los copistas, es un símbolo de los copistas. Y abajo los ancianos, de los que se relata también la Biblia. Vean que
Las actitudes ya no son viendo hacia el frente, completamente hieráticos, no, aquí son dialogantes. Se generan diálogos entre las figuras. Pareciera que están platicando entre ellas. Y aquí los copistas. Acá. Bien, ¿preguntas ahí? ¿Sí, Carlos? Como en el gótico ya no hay horror vacui, igual yo siento que aún toma bastante espacio, pero también siento que hay más espacio libre en los tímpanos. Sí, muy bien. Ahí están los espacios vacíos. Las imágenes están siempre un poco supeditadas al espacio, pero ya no están amontonadas, así como hacinadas, esa es la palabra, en el entorno, en el tímpano. Ahora hay un poco más de atmósfera alrededor de ellas. Bien, este otro dato que pues se habla bastante cuando vemos el tema gótico, las gárgolas. Primero, pues que son seres imaginarios completamente, se representan generalmente en piedras y las formas de ellas son grotescas principalmente. La imagen que estaba presentando, no sé si era la anterior, era sobre la diferencia entre un tímpano románico y un tímpano gótico. Acá horror vacui, o sea, todas las imágenes están muy adaptadas entre ellas, hacinadas, y en el gótico hay más atmósfera alrededor de ellas, hay más espacio vacío y hay un ordenamiento mayor de las formas. Eso es lo que veíamos hasta ahí. Y luego pasamos ya con las gárgolas. Veíamos también ya, algo se adelantaba sobre esto, que el nombre de las gárgolas proviene del gargoyle o gargolia, que es el sonido que hace el líquido cuando cae en un tubo. Es como hacer gárgaras. Entonces de ahí viene el término de gárgola. Se refiere a la etimología del término. Entonces, gárgola básicamente es un tubo en donde, o a través del cual se expulsa el líquido de los techos de las construcciones. Ahora, lo que se hizo fue que sobre ese tubo se colocó un monstruo. Este monstruo tiene que ver con la idea también que es una geografía y relatos también un tanto más extraordinarios como leyendas de San Jorge. San Jorge fue un soldado romano. Esto les hablo siglo II, siglo III, más o menos por ahí se ubica la historia de San Jorge. Y pues él fue martirizado por no abandonar sus creencias cristianas. O sea, fue descubierto como cristiano y entonces, pues, igual que muchos otros, fue sometido y se le hizo, se martirizó, pues, justamente por sus creencias cristianas. Entonces, en el caso de San Jorge, con el paso de los siglos se le fueron agregando historias alrededor, o, ¿cómo decirles?, gestas, aventuras que él pasó. Una de esas aventuras tiene que ver con el rescate que hizo de una princesa. Pues, había un dragón cerca de una ciudad, según la leyenda. De la leyenda luego pasa algunos elementos a la geografía, pero según la leyenda es alguien que va a luchar contra un dragón para rescatar a una princesa, porque el dragón comía bastante, inicialmente se le daban ganado, vacas, cabras, ovejas, pero luego la gente se terminó los animales y comenzaron entonces a sortear quién de las personas era quien iba a servir de alimento para el dragón. Y una de tantas fue la hija del rey. Entonces, pues se le envía a ella y ahí es donde va la historia de este personaje, este soldado, que va y la rescata y le corta la cabeza al dragón. Esa digamos que es una de las leyendas. Las otras que tienen que ver con esto son adaptaciones del mismo relato, ese relato así como muy sencillo, que hablan de una princesa
escondida en un castillo. Acá ya la historia ya es medieval, ya no es de la época paleocristiana, ya es más medieval, y en ella hay un castillo, hay una princesa dentro que está presa, hay un dragón que custodia el castillo y que eventualmente se va a comer a la princesa, y entonces llega este caballero a rescatarla. Y entonces, según el relato, porque son una cantidad muy grande de relatos relativos a San Jorge, pero según el relato va a cambiar. El que yo le voy a referir dice que pues San Jorge se acerca a la bestia, le hace la señal de la cruz y entonces se adormece el dragón y de esa manera puede rescatar a la princesa y luego, así adormecido, lleva al dragón a rastras hasta la ciudad, a la ciudad donde mandaban esos tributos para el dragón y pues que lo obliga a que se pare sobre un arco que había a la entrada de la ciudad y que esté pendiente de cuando los enemigos vengan y que defienda la ciudad de ese enemigo. Según otra versión, le cortó la cabeza, ¿verdad? Entonces se llevó la cabeza y puso la cabeza en este arco, en esta entrada de la ciudad. La cabeza tenía todavía las propiedades fantásticas, digamos, del animal y lanzaba fuego cuando lo requería. Entonces, cada vez que venía un enemigo, entonces lo quemaba con el fuego. Entonces, esa idea de la cabeza de un dragón o de un monstruo que defiende a una ciudad es la que se va a retomar en las catedrales góticas y va a servir para justificar que se construyan monstruos o formas monstruosas en las fachadas de las iglesias. Pero esas bestias, por así decirlo, se van a colocar justamente donde están las gárgolas, o sea, los tubos de salida de agua para darles un poco de estética a la forma. Entonces, de ahí es que se le llame gárgola al monstruo, pero gárgola es simplemente el recurso arquitectónico que permite evacuar el agua de la edificación, que es lo que vemos en esta imagen de acá. Normalmente es por la boca que expulsa el agua como si estuvieran vomitando agua. Acuérdense que es la idea de un dragón. Los dragones en el mito original lanzan agua porque son un símbolo del agua, no un símbolo de fuego. Entonces eso es lo que se ve acá en estas representaciones. De manera poco común, no hay que decir hay, pero es poco común, también vemos figuras humanas. En este caso es una mujer que está acurrucada y pues es como si estuviera orinando. Ahí sale el agua. Esta es una gárgola, es el tubo y el agua sale por la boca del animal. Aquí otras más. ¿Ve? Entonces, cuando llueve o cuando se descongela, en el caso que haya nieve y se descongela y se convierte en líquido, entonces sale por la boca de estos animales. Acá. Ahora aquí les muestro. ¿Ven? Esta es una gárgola. Ese tubo negro que ven ahí. Esa es una gárgola. A esta gárgola lo que hicieron fue colocarles un monstruo o un ser grotesco encima para hacerlas más estéticas. Entonces el sonido que genera todavía las hacía ver como más intimidantes quizás para algunos, ¿verdad? Entonces el agua sale por la boca, en esta otra también que vemos aquí. Ahora bien, estos de acá arriba son gárgolas. ¿Qué serán? Ah, espérenme, ¿qué más me dice? Que verdad que la Catedral de Notre Dame es la de pocas iglesias que tienen gárgolas. Sí, aunque no son tan pocas, son muchas tienen gárgolas. Luego Alison dice, ¿verdad que la catedral? Ah, no, Maite dice, es decir que propiamente el nombre gárgola se le da al tubo y no a la figura. Arquitectónicamente la gárgola es el tubo. Dentro de la descripción que me pueden hacer ustedes de una construcción gótica, entonces gárgola se refiere tanto al tubo como al monstruo. Esas las dos cosas. Veamos, Alison dice, ¿por qué había leído que varias iglesias las destruyeron por creencias de índole maligna? Pues no sé dónde, porque realmente se consideran una representación del
no del bien, pero tampoco es así como que del mal. Están ahí para proteger a la iglesia, no están para destruirla, ni para destruir a la gente. Es solamente con los enemigos, ¿verdad? No a la, no a la gente propia, digamos, de la ciudad o de la religiosa. Veamos, Carlos dice, no, solo escultura. Dice, grifos no son esculturas decorativas. Bien, Álvaro dice grifos. Muchos de estos hay grifos y hay otro tipo de seres también que se representan. En este caso es un halcón. Este es como un demonio. Vean que tiene hasta fuego en la parte de abajo. Estas no son gárgolas. Sin embargo, están también dentro de las iglesias. Entonces, en una iglesia gótica, genéricamente, o sea, en general, le llamamos gárgolas a todas. O sea, todas son gárgolas. ¿Qué es cómo se llaman las esculturas que están afuera de las catedrales? Gárgolas. Técnicamente, nosotros sabemos que dentro de las gárgolas hay gárgolas propiamente dichas, que son las dos imágenes de abajo, y también esculturas grotescas, que puede ser grifos, puede ser esfinges también, o cualquier otro tipo de seres extraordinarios acá en esa parte superior. Entonces, no todas son gárgolas, como monstruos. Vean estas, por ejemplo. Estas son gárgolas. Esta es una gárgola. Solo que la parte monstruosa está en la base. Pero el resto lo que tenemos es un tubo, que es básicamente o arquitectónicamente es una gárgola. Acá, esta, por ejemplo, es un ser que está, ¿cómo se dice?, dando tormento a una persona, y por la boca sale agua. Entonces, esta es una gárgola propiamente dicha. Esta también es una gárgola, y vean que se está mostrando sus genitales. Y pues acá puede que o salga el agua por la boca o salga como si fuera orina la que está haciendo. Hay quienes consideran que muchas de estas esculturas tenían que ver con ¿cómo se dice?, creencias propiamente de los escultores, de la gente que o sea, no tenía que ver con que la iglesia se los pedía, sino que ellos lo colocaban ahí. Hay quienes dicen que los colocaban hasta como una manera de ser, que sería de criticar pues a la misma iglesia por algo. Entonces, hay muchos, hay de todo en eso de las iglesias. No todas tienen las mismas, varía según la región. Algunas son mucho más estéticas, otras son más grotescas, algunas simplemente son los tubos, como lo vemos por acá. En gárgolas hay de todo tipo. Lo que es común, por cierto, especialmente en las góticas propiamente. En las del estilo neogótico casi no aparecen. Hay diferentes. Creo que en una catedral, no sé si es en Washington, en Estados Unidos, en la ciudad, en Washington, construyeron en los 70 una catedral de estilo neogótico y pusieron imágenes de esculturas en la fachada, y le pidieron a la gente opinión sobre qué es lo que quería ver como monstruos afuera de la iglesia. Y pues la gente vio de todo. Entonces, al ver las gárgolas ¿cómo se llama eso? Bueno, gárgolas y también solamente otras que solo son adornos. En la iglesia, pues van a encontrar ustedes a Mickey Mouse, osos, hay unos osos estos que son de caricatura, hasta hay una máscara de Darth Vader también en la fachada de esa iglesia, como una gárgola, porque pues es lo que la gente veía en ese momento, y de manera como un tanto cómica, pues lo pusieron en la iglesia. En este caso no tenía que ver con comedia, tenía que ver con la idea de hacer la reflexión a la gente. Les recuerdo también que las gárgolas están afuera de la iglesia, porque la parte externa de la iglesia simboliza el mundo presente. Entonces, si ustedes ven esto grotesco, aunque fuese que están ahí para proteger a la iglesia, la gente las veía y probablemente tenía miedo. Imagínense, está lloviendo y comienza a hacer ruido, como gárgolas, como un rugido, gárgaras, perdón, como un rugido. Entonces la gente tenía miedo de eso que estaba afuera. Entonces, ¿dónde buscaban refugio? Adentro de la iglesia. Entonces, adentro no hay gárgolas, porque adentro es una representación del mundo espiritual. Es una manera de diferenciar eso. Fuera el mundo, adentro lo espiritual.
Entonces, está bien delimitado. Creo que si hay un xenomorfo, dice, yo creo que sí, dice Rolando. Eso dice, puede ser el equivalente al significado de los canecillos del románico. Algunos canecillos sí, los que tienen formas de bestias, o sea, de animales, porque los canecillos se parecen un tanto más a esta figura. A lo mejor responde por la misma idea, ¿verdad? De que se tenía, pero no son iguales, que los canecillos son cuñas para el techo, las gárgolas son más externas y sirven para evacuar agua, y las otras son decoraciones, que son los grifos y cualquier otro tipo de monstruo adicional. Dice Carlos, dice, con la fama que tiene Disney y sus derechos de autores, la iglesia que mencionó con personas de Disney no ha sido clausurada por eso mismo. No, la cultura de la clausura es reciente, esa cosa tiene menos de 10 años. Antes la gente era un poco más aguantadora, no se escandalizaban por tan poco. Hoy sí la gente se escandaliza con nada, pero en aquella época no. Entonces, digamos, finales de los 70, principios de los 80, no, eso era de lo más normal que estuviera eso ahí. Y los de esas cuestiones de Disney no creo que tenga problemas, y mucho menos ahora. Al contrario, creo que les parecería como gracioso. Pero eso de la cultura de cancelación es mucho más reciente. En eso dice, o que evolucionó como recurso en las gárgolas al decorar, o que evolucionó. Perdón, Néstor dice, puede ser el equivalente significado de los canecillos románicos, o que evolucionó como resultado de las gárgolas al decorarlas así. Puede ser que sea una adaptación, sería en este caso, o sea, en el proceso de evolución se haya convertido en una adaptación, pero o sea, no es el mismo lugar en el que están puestos. Los canecillos son un poco más estructurales, sirven para como cuña para el alero del techo. También la mayor parte de canecillos que tienen la forma como las que les mostré están en la región de España, y la mayor parte de gárgolas de este tipo que estamos viendo están más bien en Francia. Entonces, geográficamente no estamos hablando del mismo lugar. Probablemente tuvieron relación en algún momento, pero evolucionaron de manera independiente una de la otra. Bueno, voy a avanzar. Aquí más de las decoraciones que les menciono que hay en las partes externas de las iglesias. La crucifixión, acá tenemos la presentación, María como reina del cielo. Aquí tenemos ¿cómo se dice esto? La natividad. Acá arriba es la crucifixión como tal. Bueno, acá el camino al Calvario, aquí sería la crucifixión. Esta es la natividad. Aquí no sé si alcanzan a ver, la imagen no la he encontrado de mejor calidad, pero no sé si alcanza a ver que María es joven y San José es un anciano acá, y el niño Jesús acá en medio. Eso tiene que ver con las hagiografías relativas y el ciclo mariano, y eso aparece en los evangelios apócrifos. María realmente, volviendo a lo de la edad que tratábamos hace un momento, que sea entre 13 y 17 años en ese rango, probablemente era entre los 12 y los 15 años la edad de María cuando salió embarazada. La razón es que según el relato apócrifo, como les decía hace un momento, que Ana y Joaquín no podían tener hijos, y se operó un milagro ahí para que quede embarazada Ana, y entonces el fruto es María. Entonces ellos ofrecen a su hija al templo, o sea, se la ofrecen a Dios. Entonces la niña crece en un ambiente muy espiritual, y ella desde muy pequeña manifiesta esa predilección por estar en la iglesia. Entonces entregan a la niña al templo, y la niña se queda en el templo entonces sirviendo, atendiendo la oración y los aspectos relativos al altar y todo eso. Entonces, llegada la edad en la que ella va a ver su primera menstruación, entonces se acostumbraba que si querían permanecer en el templo, bueno, primero tenían que salir del templo, ¿verdad? Y ya más bien buscar
matrimonio, porque para esa época esa edad era la considerada correcta para el matrimonio. Estamos hablando de la época de hace 2000 años, ¿verdad? Entonces el caso, según lo relatado en el Evangelio Apócrifo, ella decide que se quiere quedar en el templo. Entonces, para quedarse en el templo tiene que casarse, tiene que estar casada. Entonces le ofrecen a José casarla con el hijo del sumo sacerdote. Pero ella, perdón, no José, a Joaquín, a San Joaquín. Y entonces ella lo rechaza, pero ella quiere seguir en el templo. Entonces dice, según lo que dice el Evangelio Apócrifo, en un sueño el sumo sacerdote se le presenta a un ángel y le dice que él tiene que elegir a un tutor, o sea, alguien que cuide de María dentro de los hombres de Jerusalén, ya sea que estén solteros o que estén viudos. Y entonces convocan a todos los solteros y viudos, y entre ellos está José, o San José. Y se supone que el milagro es que todos entregan su callado, o sea, una herramienta, el bastón, y según lo va sacando del bastón en el que se operaron un milagro, entonces ese era el elegido. Entonces cuando sacan el de José, se elevan unas palomas blancas en ese momento. Y entonces dicen de quién es, y es José. Y José es un anciano para ese momento. Entonces él no quiere, según el relato, porque tiene hijos que son jóvenes. Entonces, si la idea es cuidar a María y se mantenga íntegra su virginidad, según la costumbre de la época, entonces él teme, al tener hijos jóvenes, que algo llegue a pasar. Y entonces él al final, a regañadiente, como dicen, acepta. Según ese relato, pues ustedes ya saben lo que pasó. Resulta que María queda embarazada y José, según el relato que sí conocemos por los evangelios canónicos, él dice que la va a abandonar, que se va a ir en secreto, o sea, no va a decir nada a nadie, simplemente se va a ir. Y ahí donde se le aparece el arcángel Gabriel y le dice que no haga, que no lo vaya a hacer, porque pues es el Hijo de Dios el que está esperando. En el Evangelio apócrifo sí les recriminan, sí aparece el rato en el que son recriminados por eso, y se les hace una prueba ahí que menciona, en la que ellos se les daba un brebaje, una toma, tanto a María y a José, y los obligaban a caminar alrededor del altar. Era una bebida embriagante. Si ellos efectivamente se embriagaban y se caían, significaba que estaban mintiendo, pero si no les pasaba nada, significaba que estaban diciendo la verdad. Y según el relato apócrifo, pues no les pasa nada. Ellos caminan y caminan alrededor del altar y nunca se manifiesta en ellos ni embriaguez ni ningún tipo de problema. Entonces aceptan como válido lo que ellos cuentan acerca del ángel y acerca de la promesa, pues que es el Salvador el que van a hacer. Entonces ese es el relato que no aparece en la Biblia, pero que existe en los apócrifos y que sustenta la iconografía que vemos alrededor de María. Por eso José es un anciano en las primeras representaciones. Ahí por el barroco, estamos hablando de unos 400 años o 300 años más adelante de este momento, entonces la idea de José lo hacen más joven y María un poco mayor, de manera que parezcan que son de la misma edad. Pero en el gótico, cuando estos relatos apócrifos están como en boga, en moda, entonces la imagen de José es de un anciano. Es que vamos a ver luego en unas pinturas por ahí que no es un José joven, sino que es un anciano. Pero esa es la razón esa, pues la que él les decía por ahí. ¿Ya conocían ustedes ese relato o esas historias? ¿O no? Bien, no, me imagino que no, porque esas no las cuentan ni dejan que las conozcamos. Pero pues ahí los evangelios apócrifos es donde están. Ahí pueden buscar información sobre eso. Bueno, hice Néstor un poco, pero con pocos detalles. Enrique dice, pero qué intenso todo. Sí, hay muchas cosas que uno entiende por qué esta cometida del estilo narrativo de los otros evangelios, o sea, no corresponde, no va con lo que conocemos. Lo de José Viejo, sí, lo demás no, dice Rolando.
Y Virginia dice, es una película, había adaptado esa escena, solo que no recuerdo el nombre. Probablemente, porque el relato existe, ahí es un evangelio apócrifo, que describe justamente toda esa primera etapa de María. Y vamos a ver en pintura, fíjense, especialmente de Giotto, en este Trecento italiano, que es el primer periodo en el que vemos ya la firma de artistas en las obras. Ahí vamos a ver mucho del ciclo de María. Yo solo de forma vaga por lo aprendido el año pasado, dice Jonathan. Muy bueno, muy bien. Ahí estamos afianzando entonces conocimiento de este año. Bien, pasamos de eso a estas imágenes. Este es el monasterio de la Cartuja, es de monjes cartujos, y esto es en Francia, fundado por San Bruno. Y es la imagen del pozo de Moisés, se llama esta imagen. Aquí es donde vemos ya que a ustedes les causaba un poco de pesar ver aquellas esculturas todas como muy sencillas, muy grotescas, en algunos casos vistas en el prerrománico y en el románico. Aquí con esta escultura, que es de la etapa ya más tardía del gótico, pues vemos ya imágenes que nos acercan más a la idea del Renacimiento. ¿Ve? Mucho naturalismo, ya más coherencia en cuanto a la anatomía, a la forma, la individualización de los rostros, el afán por el detalle, la policromía. Todo esto es ya más presente en esta obra. Vean solo esta cantidad de detalles acá de las telas. Es esta zona de acá de este personaje. Y bien, ese personaje que vemos acá es Moisés. Ese que está acá en el centro. Ahí tenemos el libro de la ley, las tablas de la ley, bueno, y todos los normativos de los que habla el Deuteronomio, por ejemplo, acá, y las tablas de la ley en la mano derecha. Acá, un dato interesante con Moisés es esto, sobre la cabeza de él. Y eso lo vamos a ver repetido en el Renacimiento y en algunos casos también en el Barroco, que Moisés tiene cuernos. Acá, ¿alguna idea de por qué Moisés tiene cuernos? Sin googlear. Bien, ni idea. Bueno, acabamos porque vio a Dios. Eso sí, efectivamente, tiene que ver con que vio a Dios por su pecado al pegar la roca. No. Un castigo por la herejía de su pueblo, tampoco. Nunca lo había visto. Santiago le fueron infiel. No, al contrario, eso, los cuernos son por fidelidad a Dios. Belinda dice un demonio. No. Resulta que tiene que ver con lo que menciona Néstor, dice que porque vio a Dios. Según el relato, ustedes van al texto bíblico, luego que él va al monte, ¿cuál es el monte? Sinaí, me parece, ¿verdad? O el monte Oreb, ahí me he perdido. En esto dice el monte Sinaí. Cuando él va y está frente a la presencia de Dios, y cuando él baja, según el relato, según lo que está escrito, su rostro brillaba, o sea, emanaba rayos de su cabeza, como una manifestación pues de la divinidad con la que había estado. Entonces, la representación que hacen en este momento de eso es justamente los cuernos. Y esto, pues he encontrado por ahí que es una interpretación, es una mala interpretación del término original que se refiere a lo que emanaba de la cabeza de él, que pues se entendió que eran cuernos, pero en el entendido que eran rayos con forma como si fueran cuernos, sería la frase. Y lo que hicieron fue pues ponerle cuernos a Moisés. En pintura y en esculturas del gótico y del renacimiento y en algunas pocas del barroco vamos a encontrar que Moisés tiene cuernos. No es en todas, pero sí aparece con ella. Bien, hablando de este también el Sinaí, Nerian dice, a este monte Olimpo iba, mi cabeza anda
confundiendo tiempos e historias. Sí, no, no es el Monte Olimpo. El otro. Pues bien, eso es justo el dato aquí que les tenía sobre esto, porque Moisés tiene cuernos, para que no les sorprenda eso si lo ven en otras representaciones más adelante, ¿verdad? Digo, miren, ese es Moisés, pero tiene cuernos. Es una mala interpretación de lo que emanaba de su cabeza. Eran rayos de luz como si fueran cuernos, pero no necesariamente eran cuernos. Luego también sepulcros, tenemos bastante de esta época, algunos muy coloridos como este que vemos por acá. Hay decoración pictórica, policromía en la escultura y la imagen de pues un caballero que pues está en cuestión de meditar sobre el libro sagrado, una Biblia probablemente, como descansando. Entonces los sepulcros también se vuelven importantes en esta época. Y ahí, nos vamos a quedar ahí para no dejar cortado eso, pero en la otra semana pues vemos ya lo referido al iconostasio y como antecedente del retablo. Así que voy a detener acá la grabación.